¿Quién es Alexander Morales? Alguien que tuvo la fortuna de nacer en una familia de músicos, entonces aquello parecía un conservatorio. Y bueno, pues debuté en televisión a los 3 años dándole las campanitas ahí. Yo no tenía juguetes, pero no era consciente que tenía juguetes. Yo agarraba un trozo de palo y hacía pa, pa, pa. Ya cuando creces, ahí es donde empiezas a ser consciente del sistema de control. Mi decisión de ir al extranjero, si se le puede decir, ir a la antigua Unión Soviética al extranjero, marcada por un sistema político. Y intentaron desprestigiarme de todas las maneras posibles, hacerme presión psicológica. Este sistema comunista tiene una forma de persuadir que como se quede algunos de los tuyos en el extranjero, a tu familia le va a ir fatal. Así te vetan por todos los lados. Bienvenidos a todos al primer episodio de Sapreude. Hoy tenemos el placer de invitar a charlar con nosotros y a divertirse durante un rato a Alexander Morales. Pasa, Alexander. Muy buenas, Muy buenas. encantado de estar aquí. Bienvenido, el placer es nuestro de que estés con nosotros. Y bueno, para empezar, nos gustaría preguntarte quién es Alexander Morales. Bueno, Alexander Morales es alguien que tuvo la fortuna de nacer en una familia de músicos y que los juguetes con los que jugaban eran instrumentos musicales. Y bueno, pues eso me marcó mucho hasta el punto que mi padre me hizo un xilófono pequeño. No, antes del xilófono me colgó unas 5 campanitas en un atril que se inventó él y con él toqué mi primer vals. Y bueno, pues debuté en televisión a los 3 años dándole las campanitas ahí. Y luego me hizo un pequeño xilófono y acompañaba el vals, hacía la primera parte del tema, las campanitas y luego tocaba el micrófono, el xilófono y terminaba con las campanitas. Y así empecé a introducirme en el mundo musical. Muy bien. Ujú. Hemos hecho un poquito de investigación, Ajá. lo que hemos podido. Willy ya sabía mucho sobre ti. Naciste en La Habana. Eso es. Naciste en La Habana. Y estábamos interesados, para empezar esta entrevista, en cómo fue tu infancia en La Habana. Explícanos un poquito sobre tu infancia. Bueno, mi infancia, yo estoy muy contento con mi infancia, sobre todo porque vivíamos en una casa de 3 plantas y allí convivíamos toda la familia y todos éramos músicos. Entonces aquello parecía un conservatorio, ¿no? Porque si allí desde la primera hora de la mañana ya estaba alguien practicando un xilófono o un piano o en este caso mi padre que armaba sus instrumentos musicales inventados por él y en fin, se ponía en marcha lo que era el mundo sonoro de la casa. Y además hacíamos actuaciones en conjunto, en familia y televisión. Entonces siempre me sentí muy arropado, muy acompañado, no solamente por la música, sino por un ambiente familiar. Y bueno, hacia eso añadimos que podía salir por la puerta de casa a la calle y hacer lo que quería, cosa que hoy en día ya es más Impensable. difícil, ¿no? Lo recuerdo como una infancia muy bonita, lleno de presentaciones, lleno de admiración y de personas que agradecían la música que le aportábamos y en general, muy buena infancia. ¿Vale? O sea, viviste durante, me imagino, el régimen de Fidel Castro en Ajá, aquel entonces. sí. ¿Crees que tu buena experiencia era aplicable a tus amigos también de la infancia o tuviste una experiencia particular eh, que no Bueno, se aplica al resto? yo creo que los niños no son conscientes de la circunstancia tanto social como política. Y sobre todo si vives en un seno familiar donde los padres se preocupan por proteger esa infancia y esa inocencia hasta donde se pueda. Y en cualquier circunstancia malas o muy malas o no tan malas, nosotros como niños jugábamos igual. Es decir, yo no tenía juguetes, pero no era consciente que tenía juguetes. Yo agarraba un trozo de palo y hacía pa, 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 y me iba a la montaña a jugar con los amigos míos, los pistoleros, ¿sabes? Y si no, con el mismo dedo.
y la pelota siempre suplía cualquier tipo de juegos. Porque nos tirábamos la pelota y en Cuba es muy, hay mucha afición al béisbol y lo que hacíamos era agarrar una pelota de tenis vieja, le quitábamos el forro y con el puño le dábamos. Y ese era el puño y el bate y la pelota pues ya está. Y con eso jugábamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada niño aprovechó esa experiencia de ser niño, se le permitió ser niño. Ya cuando creces, ahí es donde empiezas a ser consciente de la situación política y el sistema de control y otras cosas que vas haciéndote más consciente por experiencia propia, ¿no? No porque tus padres te lo digan, porque el que tus padres te lo digan ya te predispone un poco, ¿no? Crea cierto prejuicio, pero ya empiezas a experimentar y allí es donde vas a tus padres y dices, ¿esto qué está pasando aquí? Y ellos te explican, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y crees que fue esto una de las razones para que en tu adolescencia decidieses irte a estudiar al extranjero? ¿O cuál fue la razón por la que decidiste irte? Bueno, a ver, esto es un tema que no es tan lógico porque aquí sí entra eh, en, en práctica lo que es el sistema, en este caso un sistema comunista, ¿no? Que donde está todo sometido a un control. Entonces, bueno, mi decisión de ir al extranjero, si se le puede decir ir a la antigua Unión Soviética al extranjero, eso ya es mucho decir, ¿no? Era marcada por un sistema político. ¿En qué se basaba? Bueno, pues mira, yo destaqué siempre en mi instrumento, tuve la oportunidad de tener un buen profesor, pero además estudiaba muchísimo, porque en casa todas estudiábamos, de hecho era lo típico de ¿cuántas horas estudiaste? No, 5 horas, 6, pues poco, tu hermano estudió 8. Y bueno, nunca estabas, ¿sabes? Contento ni hacías contento a nadie. Entonces era como una competición de a ver quién era más serio dedicándose al instrumento. Cosa que destaqué y cuando vas pasando la carrera y finalizando la carrera, hacen una selección a nivel nacional para ver cuál es el ejecutante que más destaca para mandarle al extranjero y bueno, de vuelta traerle como alguien que pueda aportar, como le llaman ellos, a la revolución a un alto nivel y así crear otra generación. En el caso de la cuerda nos enviaban a la Unión Soviética, en caso de madera a Francia, en caso ¿cómo se llama?, de metales, Alemania y así, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que en ese caso yo no en ningún momento lo visualicé, pero cuando me tocó, la parte que más disfruté fue la competición, ¿no? Okay. Es como que te van Te van a a mandar. premiar que tú, ¿no? Que haces bien las cosas. Yo lo vi así. Y bueno, se dio. Lo que pasa es que luego allí hay una historia, por decirlo así, macabra, ¿no? Que si queréis os la puedo contar en cuanto a... Sí, sí. Sí, bueno, a ver, cuando en esa época, cuando un cubano salía de Cuba, era sometido a una prueba ideológica, a ver si te permitían salir, ¿no? Si no, nada de eso. Ni a una URSS. No. Nada. Aunque Ni fuese a un una régimen URSS. Para comunista. salir afuera, porque claro, de la URSS tú te puedes ir a otro país Claro. a escapar, incluso a la Claro. frontera. Entonces, bueno, yo siempre fui, a esa edad, por supuesto, como es normal, muy apolítico, ¿no? A mí no me interesaba nada. Y sobre todo cuando en Cuba había solamente un periódico que tenía 2 hojas y media y lo que decía el periódico era la Biblia, entonces eso era poco creíble. El caso es que cuando me otorgaron la beca, que fui seleccionado, me hicieron una prueba política. Y bueno, se juntaron ahí como 15, 16 profesores, todos ahí, ¿no? Vamos a ver este chico, qué es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, yo estaba así un poco nerviosillo porque mi madre decía, léete los periódicos, no te veo leer nada, qué sé yo, léete, muchacho, vas a ver. Y yo, bueno, a ver, da igual, ¿sabes? Es decir, no me interesaba. El caso es que, bueno, empiezan a hacerme varias preguntas y intento responder lo que la propaganda dice. Y en ese momento se destaca, ¿no? Se alza una profesora soviética de viola.
y me hace una pregunta capciosa. Y esta pregunta consiste en decirme cuántas clases había en el socialismo o comunismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a mí me sonaba mucho que el proletariado, entonces el poder del pueblo, todo el rollo ese, ¿no? Así que yo le dije dos. Ah, sí, pues muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son estas? Y le contesté, pues, el Estado y el proletariado. Uy, Claro. uy. Una bomba soltero. ¿Alguna... Y yo vi como mi profesor se puso rojo, todos me miraron así, se miraron entre ellos, como diciendo, este tío, ¿de qué ¿Qué va? acaba de decir? Y yo, ¿qué he dicho? ¿No? Es decir, Normal. normal, alguien nos tiene que dirigir, ¿no? Es decir, está arrestado, no es está mirado. Y ella, así todo muy orgullosa, me contestó, pues no, es obrero y campesina. Y yo, bueno, sí, yo no veo ni obrero ni campesino. No, bueno, si tú lo dices. El caso es que me censuraron y no me permitieron ir a la Unión Soviética. Entonces, claro, eso era un poco como método de humillación, ¿no? De castigo, como diciendo, ah, sí, Simplemente pues por mira, esa pregunta te... sencillamente, sí, eso. Y claro, mis notas eran todo máximo, destacaba en todo, pero este chico No pasa la prueba no ideológica. pasa la prueba ideológica. Así que me mantuvieron un año ahí esperando a ver qué hacían conmigo. Yo seguía en el Instituto Superior estudiando, pero ya había desistido del tema. Cuando de repente un día me llaman y me dicen, oye, mira, te van a dar otra vez la beca y te vas a ir. Y ahí es donde... No tuviste que repetir la prueba ideológica, ¿no? ¿O sí? No. Directamente ya... No sé quién tomó la decisión que vamos a dejarle, porque además yo tenía la reputación de ser una familia muy destacada y muy galardonada por el gobierno comunista cubano. Nosotros teníamos un nombre artístico llamado Moralitos, entonces claro, nos daban medallas, reconocimiento a nivel cultural, nacional. Claro, yo como hijo, yo creo que... Fue un impacto para la familia. Hombre, sí, normal, pero yo creo que me pasaron un poco la mano, como diciendo, bueno, al final es un moralito más, déjale, ¿no? Los moralitos están con nosotros, pues mira, Parte de- se ha ido un poquito, pero vamos a dejarlo Se pasar. equivocado. Y Muy bien. así fue la cosa. Con que aterrizas en Rusia, Ajá. bueno, en la URSS, en la guerrilla en la URSS, Claro. pasas del sol habanero, de la cultura cubana, Sí. a la cultura rusa. ¿Cómo fue la adaptación? Allá? Bueno, yo llegué en agosto y todo me pareció muy bonito, así estaba soleado, las chicas estaban, porque allí claro, hay tanto invierno que cuando llega un poco el calor, todo el mundo se destapa y el que no estaba haciendo deporte y los perritos afuera y todo el mundo afuera agarrando el rayito de sol que estaba en ese momento alumbrando. Hasta que ya empezó septiembre y octubre. Aquí cuando se recrudece un poco el invierno, lo primero que te das cuenta es que oscurece muy pronto. Así que tú te vas a estudiar y cuando sales sigue de noche. Y es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, claro, ha sido un impacto bastante eh, que marcó una experiencia grande en mi vida, sobre todo porque no estaba preparado para ello, ¿no? No me lo imaginaba así. Y el siguiente impacto también se produjo en cuanto a que nos daban 80 rublos para comer y sinceramente no alcanzaba. Entonces, claro, yo tenía que buscarme la vida vendiendo botellas y haciendo trapicheos. Por ejemplo, tú comprabas champán y como se agotaba, porque al final, como era comunismo, llegaban las cosas ahí, todo el mundo compraba en masa y se desaparecía, pues invitaba al mercado negro. Sí. Compraba champán, luego lo vendía en el edificio de los becarios por la noche al doble de precio y me conseguía un dinerito y cositas así, ¿no? Eso tampoco me lo esperaba como estudiante y me marcó mucho. Esto era nuevo, en Cuba no pasaba. Bueno, sí. O sí, pero no te diste cuenta Yo o... estaba cobijado por mis padres, por mi familia, allí estaba solo. De hecho, yo no sabía ni cocinar. Me dedicaba solo a tocar el violín. Entonces, pues, como tenía tanta hambre, lo primero que aprendí fue agarrar un pimiento, pincharlo con un tenedor y ponerlo encima de una hornilla de gas
dale vuelta, se pone negro por fuera, le quitas la cáscara y te lo comes crudo. Sabía buenísimo, con hambre no veas tú. Un hambre todo sabe bien. Hombre, y ya está, pero bueno, es una transición, digamos, de la juventud a la adultez, donde te tienes que hacer responsable de todo y ya te das cuenta que no solamente basta ser un buen estudiante, sino que te tienes que hacer un autónomo, ¿no? Ya, por eso sí. Bueno, otra cosa que nos gustaría comentar, nosotros una de las cosas que más valoramos de nuestra experiencia estudiando en el extranjero es las relaciones personales que hemos construido fuera. Y me gustaría preguntarte qué relaciones destacarías, si tuviste alguna relación de amistad o amorosa que... Yo creo que las experiencias más hermosas que me llevé de Unión Soviética en aquel momento, apartado un poco que era un momento histórico bastante caótico, porque es cuando el país estaba desmoronando, estaba Gorbachev, estaba lo que le llaman perestroika, y el país estaba cambiando y se estaba desarticulando, es decir, no había sistema, la gente se estaba yendo también de allí, los que podían, y se estaba perdiendo la identidad soviética del momento, ¿no? Aparte de todo eso, estábamos en una universidad donde convivíamos todos aquellos países que tenían de alguna manera un partido comunista en su nación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros desde Cuba, los que íbamos a estudiar al extranjero, teníamos programado a qué sitio y con qué profesor. Y yo tenía programado ir a San Petersburgo. Por lo tanto, nos quedamos en Moscú y de allí, como a las 2 semanas, teníamos que continuar. Bueno, yo siempre he sido un poco cabezota, he ido siempre a mi rollito y conocí a una chica que me enamoré muchísimo de ella. Es decir, nos conocimos y fue de esos amor a primera vista de película. Ella se llama Alexandra y yo Alexander y todo coincidía, los astros y Sí. se alinearon todos y bueno, el amor fue de estos, yo que sé cómo llamarla eso, porque yo creo que ha sido prácticamente adictivo, ¿no? Y yo no quería separarme, ella tampoco quería separarse, por lo que consiguió a través de su embajada quedarse en Moscú. Y me tocaba a mí mover ficha, así que me desvinculé del grupo y me quedé en Moscú, ahí tirado, intentando hacer pruebas en el conservatorio. Hay dos conservatorios importantes, que está el Tchaikovsky y el Niesinsky. El Tchaikovsky ya estaba todo lleno, no tenía posibilidad. Entonces me fui al Niesinsky, hice la prueba y me aceptaron. Claro, me aceptaron la parte musical, pero yo no tenía la parte escolar, lo que llaman escolaridad, para hacer lo que es la preparatoria previa, para luego entrar a la universidad. Y me faltaba esto. A través de una serie de trámites conseguí vivir y hospedarme en la ciudad no, en la Universidad Lomonosov. Digo, me vino a la cabeza la ciudad porque aquello era una ciudad, había gente de todos los países y era tremendo. Y claro, yo tuve que aprender lo mismo que aprendían los ingenieros, los biólogos, los de fotografía, los químicos y demás. Era otro tipo de preparación. Por lo tanto, estaba viviendo en un edificio prácticamente con todas esas personas que se dedicaban a esa especialidad y ninguno músico. Solamente me iba a estudiar música a otro edificio que era el conservatorio. Y dentro de ese ambiente conocí a muchísimas personas donde establecimos una larga amistad y una relación muy bonita de todas clases, sobre todo porque con cada cultura y las diferencias de religiones y demás, te das cuenta que los seres humanos siempre compartimos algo único, ¿no? Que es, digamos, el afán de conocernos entre nosotros, de buscar esa afección, de buscar el compartir la alegría, el convivir en armonía y bueno, eso se dio por todos los rincones de ese edificio y de ese ambiente, ¿no?
Claro, eso había que añadirle que no sé si sabréis que allí en Rusia, como hace mucho frío, el vodka es algo necesario. Sí, Entonces, es el bueno, agua de... a ver, el vodka te lo bebes allí como si estuvieses bebiendo té, vamos. Es que sienta de maravilla. Y bueno, a veces la fiesta se iba un poco de madres con el vodka, pero siempre dentro del contexto de lo que es el clásico universitario Sí. y bueno, pues yo me llevé muchas experiencias muy bonitas y desde esa época en que dejas muchos amigos, ¿no? Ujú. No, uno concluiría, ¿no? Por lo que has dicho, que o una de dos, ¿no? Te quedarías en Rusia o te vuelves a Cuba, porque era como una beca para irte. Pero decides, si no estoy en lo Sí. incorrecto, hacer una gira internacional después de la universidad. No, No. es que no. La cosa fue que yo empecé con el estudio allí, pero me di cuenta que el país ya no era lo que se debía ser. Es decir, todos los buenos profesores que estaban sometidos al sistema, pero eso no quita que tenían un nivel muy alto, se estaban yendo al extranjero, sobre todo a Alemania, se estaban yendo y a Bélgica. Y claro, allí no estaba quedando nadie. Entonces yo tenía que quedarme 7 años. Y yo no me vi estudiando con quién y de qué manera 7 años allí. Por lo que a los 2 años decidí volver. Cuando yo decidí volver, que tengo que volver a través de un ministerio y avisar que quiero volver, cuando llegué al Ministerio de Educación Superior cubana, me dijeron que yo no tenía constancia de mi nombre. Yo no, si yo vine, que ese, no, no. De hecho, aquí me parece como que usted se ha ido a, yo qué sé, a cruzar la frontera y es decir, no tenemos constancia de que usted haya vivido aquí en la Unión Soviética. Y claro, era lógico porque yo me busqué la vida por mi cuenta y todo eso estaba hipercontrolado. Mm. Entonces habrán pensado, este cruzó la frontera o se escapó a otro país y Y- hasta lo damos por perdido. Claro, al yo pedir que regresase a Cuba, al regresar se me sancionó de todas las maneras. Si antes dije que el proletariado y el pueblo, imagínate tú, volver en esa circunstancia, ¿no? Entonces, nada, me querían mandar para la parte oriental, que es la parte más rural de Cuba, para que trabajara allí con en mano de obra, en caña, yo qué sé lo que querían hacer conmigo. Y intentaron desprestigiarme de todas las maneras posibles, hacerme presión psicológica, como que abandonó una beca, lo que me ofreció la revolución, la oportunidad, y todo este tipo de propaganda. Y bueno, a través de unas amistades, como son en todos estos sistemas, por enchufes, por relaciones, por amistades, conseguí trabajar en la Orquesta Nacional de Cuba. Una vez tocando allí, la orquesta le invitaron a venir a España. Entonces Vale. se vino toda la Orquesta Sinfónica Nacional, Ujú. menos yo. Entonces, claro, yo dije, ¿qué pasa aquí? Bueno, como soy así de tirar para adelante, me fui al Instituto Superior de Arte y hablé con la directora. Le dije, ¿cómo es posible que se haya ido toda la orquesta y me quede yo? Y ella me contestó, mira, eso no es algo que yo pueda contestarte y tampoco soy responsable, eso viene de la seguridad cubana ahí arriba, que nos han dicho que tú no puedes salir del país. Entonces, bueno, nada, me quedé allí y dije, vale, pues muy bonito. El caso es que siguió mi vida durante varios meses, me metí en conservatorio a dar clases partir clases de música de cámara y mi hermano mayor que toca es un virtuoso a la marimba y toca el piano y lo acordeón de manera bestial, estaba haciendo giras. Entonces él compuso, él lo hacía, tocaba con mi sobrina al piano y él tocaba marimba y acordeón, etcétera, etcétera. Compuso un trío con arreglos clásicos y muy virtuosos para que yo pudiese tocar con él. Y se hizo cargo de mí. Estos sistemas comunistas tienen una forma de persuadir a las familias, que es que como se quede algunos de los tuyos en el extranjero, a tu familia le va a ir fatal. Si te vetan por todos los lados. Entonces mi hermano se hizo cargo de mí y gracias a eso
pude salir al extranjero y hacer estas giras que me mencionabas. Vale. ¿No? O sea, Pero mucha fue más, un poco... mucha más historia Hubo que una un relación retorno, lineal. luego un giro y luego una Ok. colocación hasta que, gracias a él, me permitieron salir, pero porque él respondía. Si yo me portaba mal o hacía alguna historia, su carrera y su vida y su familia acababa inmediatamente. Y claro, bueno, o sea, no había intención por mi parte quedarme solo por ahí, aunque sí me hubiese gustado salir de Cuba, pero no lo tenía proyectado de esta manera. Perfecto. Entonces, hiciste una gira con tu hermano, varias. Sí. A mí, la verdad es que me interesa un montón cómo organizas una gira. ¿Cuál es el proceso que seguías con tu hermano para organizar los distintos eventos que teníais por las los distintos países? Bueno, mira, cuando yo empecé a salir desde Cuba, estas giras eran organizadas por simpatía entre gobiernos comunistas. Por ejemplo, estuvimos en Libia cuando eran comunistas allí, existía el comunismo. Y entonces, claro, nosotros íbamos allí y venían libios hacia acá, hacia Cuba, ¿no? Luego existían festivales culturales también entre los países comunistas donde participaban los artistas cubanos y era un poco de intercambio cultural, Vale. basado en la misma ideología o simpatizantes de la ideología. Luego, cuando nosotros fuimos dentro de esas giras a México, allí existe en el estado de Chiapas, que es un estado que está más al sur, hay un festival de marimba. Tocamos allí y claro, se quedaron impresionados con el virtuosismo y con el formato también, porque por hacerte una idea, tocábamos el Moto Perpetuo de Paganini, que es una obra escrita virtuosa para violín, pero él la tocaba en marimba. Entonces él tocaba la marimba y yo el violín al unísono y súper rápido. Aquí era a ver quién corría más, ¿no? Entonces, claro, la gente se quedaba flipando así, como en plan estéreo, ¿no? Violín y agarrábamos Guillermo Tell, Vale. igual un arreglo para tres. Agarrábamos la suite Andalucía, que de Albeni, tan, tararán, tan, tararán, porarán, y cosas, recuerdo de la Alhambra, y era como un espectáculo con música internacional, digamos, clásica, popular. Y allí nos ofrecieron crear una escuela de música. Ajá. Entonces, claro, allí tenían un instituto de música, pero es como lo que entendemos aquí, una academia, ¿no? Privada, algo por el estilo. Querían un conservatorio, porque en toda Chiapas, en todo el estado, no tenían conservatorio. Un estado muy, muy pobre en ese momento. Nosotros encantados, así que para eso teníamos que regresar a Cuba una vez más Otra vez. y salir de allí con contrato. Ok. Es decir, que el gobierno autorizase que nosotros podíamos salir, etcétera, etcétera. Y no había manera de salir. Otra vez más, ¿no? De hecho, cuando ya teníamos ¿cómo se llama? Los pasajes para salir en el avión, no aparecían nuestros documentos. Entonces, una vez más, entré en las relaciones y le dijeron a mi hermano que nuestros pasaportes estaban en el escritorio de la misma persona hasta que yo fui a ver, a reclamarle por qué no me había ido con la orquesta a España. Lo tenía en el cajón. Entonces mi hermano fue a reclamarle, mire, nuestro avión sale a las 2 y no tenemos documentos y me han dicho que usted lo tiene en el escritorio. Y yo decía, no, yo aquí no tengo nada. No, a mí no me han traído nada. Por favor, ¿puede revisar en los cajones? Cuando abrieron los cajones, pues, ¿qué ha puesto esto aquí? No sé qué habrá puesto aquí. El caso es que nos dio los pasaportes y corriendo nos alistamos y nos fuimos al aeropuerto y llegamos a México. Cuando llegamos a México, nosotros ya sentimos eso como una liberación. Teníamos un proyecto bastante bonito y noble porque era ayudar a todo un estado, es decir, allí hay muchos indígenas, ayudar también en la formación cultural y ayudar también en la actividad cultural. Por lo tanto, nos recibieron con los brazos abiertos y emprendimos un proyecto también en conjunto con otros profesores que trajeron de diferentes partes del país, de México, ¿no? Entonces, allí, y retomando el tema de cómo se organiza una gira, allí sí empezamos a organizar giras por todos los pueblos colindantes de indígenas, súper pobres,
¿sabes? Y fue muy bonito porque claro, imagínate eh, una población muy pobre que no le llega a ese tipo de cultura y llegamos ahí nosotros que estábamos súper curtidos, ¿no? Ahí a hacer todo un espectáculo de virtuosismo y de música alegre y de toda clase. Entonces siempre terminábamos con la chiapaneca, no sé si a lo mejor te suena esta melodía que hace pam 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 pim pam 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 pim pam 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 pim pam. Entonces ellos el pim pam ellos tienen que aplaudir. Ok. Y entonces ahí empieza la alegría porque el público, y eso es muy típico de allí. Esta gira la organizamos por nuestra cuenta, apoyado con el Instituto de las Artes de allí. Y yo creo que es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido por el hecho de ofrecerle lo mejor que uno puede ofrecerle a personas que viven en extrema pobreza, se puede decir, ¿no? No sé si sabéis que allí los indígenas en México son bastante marginados y explotados en cuanto a que le compran las tierras, le pagan más sus productos, etcétera, etcétera. Y todo esto también sirvió para hacer un acercamiento y para hacer tomar una conciencia de que estas personas existen, que están ahí y que se merecen eso y mucho más. Y bueno, allí organizamos giras, luego viajamos por el país y por mi cuenta seguí estudiando el violín, intentando buscar el perfil clásico que me gustaba y me puse a participar en concursos y a hacer cuartetos, a dirigir una pequeñita orquesta de cámara y cosas así. O sea, tu rol dentro de esta escuela de música era ser profesor o también tenías algún tipo de posición de gestión y manejar Bueno, creé una orquesta de cámara ah, allí. Hacía de director, pero tampoco hacía falta mucho director en la orquesta de cámara. Era nada más por hacer el paripé y indicarle a los chicos, eh, mm, eh, mostrarle un poco cómo es un pequeño ensayo de lo que sería una orquesta sinfónica grande, ¿no? Existe una persona que lleva el pulso, que da las entradas, que da las indicaciones musicales y tocaba pues como la serenata de Mozart y piezas típicas pequeñas clásicas y cosas así, ¿no? Y además de dar clase, hacía esto y también enseñaba un poco de piano. Un poco. Ahora Entonces, después de recorrer muchísimo y de ir pasando de país a país y de casi, bueno, no llegar a ir a España con la orquesta, sí, llega un momento que llegas a España, que nos puedes explicar un sí. poquito cómo fue el proceso. ¿Por qué, aparte, después de explicar el proceso, por qué decides quedarte y establecerte en España y no lo decidiste en otros países? Bueno, a ver, pues siempre ha sido un dilema porque México me aportó una experiencia también inolvidable. La gente es lindísima allí, haces amigos muy fácilmente y es muy alegre. A veces es un país de una riqueza cultural tremenda, subir más arriba a las pirámides, compartir sitios mágicos y enigmáticos, me aportó mucho enriquecerme hacia la parte espiritual y también el compartir esa exuberancia que tienen en ese país tan inmenso de ir a las montañas, a cascadas, a baños de azufre y todo, y lo tenías a mano. Es decir, tú ibas allí, dejabas el coche donde querías y te metías en las aguas azufradas y ya está, ¿sabes? Y comías donde querías, etc. Entonces, esas cosas me marcaron muchísimo y pensé muchísimo si salir o no salir de México. Pero, ¿qué es lo que realmente me mantuvo con la proyección hacia Europa? La música clásica. Yo estaba viviendo en un estado donde, imagínate, el violinista que más tocaba en mariachis. Entonces yo era Tú como eres el... Sí. mejor que Paganini, ¿no? El hiper Paganini de aquí del estado de Chiapas. Y para mí eso era un estancamiento. A un principio sí aportaba, pero luego no me veía viviendo toda una vida allí aportando eso.
porque sentía que yo podía aprender muchísimo más. O sea, un concurso internacional que me otorgaron un tercer premio. eh, en ese concurso conocí a varias personas, varios profesores del país, y parece que alguien tomó mi nombre hasta el punto de acordarse de mí para invitarme como concertino a una orquesta en Jalapa, que es la ciudad de Veracruz, en México. Y allí me trasladé para ir como concertino. Una vez estando allí ya me sentí más en mi medio, ¿no? Vale. Y allí estuve como 3 años trabajando con un amigo también sobre enseñanza. Aprendí muchísimo de él porque este chico ganaba premios internacionales y estudió en Bélgica y por cierto era un muy buen violinista. Entonces hicimos un equipo muy fuerte y ayudamos a los más jóvenes. Ya estaba yo de pleno, de hecho me casé en México y todo, y ya tenía mi vida y todo, y el coche que me gustaba, un coche eso antiguo, pero que hacía por dos coches, ¿no? Un amigo me decía, oye, si vendes un día tu coche, me lo puedes vender por partes, ¿no? Porque aquello era... Tipo tiburón, Sí, ¿no? eso, Es el country and down, sí. de eso que son camper hasta el final y Vale. meten los ataúdes así, pero yo iba a hacer lo que dicen aquí un bolo con los amigos y cabíamos 12 allí, es decir, el asiento de delante Ujú. cabían 3, porque Vale. se sabe que eran Sí, sofás, estos sí, sí, coches sí, americanos, claro. no había esta consola, nada. En el asiento de atrás cabían 4. Y luego, en la parte de atrás del asiento, se levantaban 2 asientos en los laterales, que ahí se metían 3 cada uno, desde un lado, y otro sentado. Ahí Parecía un no hay- minibús. Totalmente. Además, allí en aquella época no era que si ponte el cinturón, que los sistemas, ahí cuanta más sardina quepa, mejor, ¿no? Entonces, dado que era nuestro vehículo de hacer así conciertitos por fuera, yo le compré 2 amortiguadores Monroe de aire. Y cuando se cargaba mucho el coche, tú le inflabas y el coche por detrás se levantaba. Y aquello era, vamos, se formaba una dentro de aquel coche, la gente cantando y Qué guay. haciendo chistes y todo ese rollo. Pero bueno, ya cuando yo me veía allí instalado, mi hermano me llama y me dice que van a ampliar la Orquesta Sinfónica de Madrid y que van a abrir el Teatro Real. Y es una oportunidad para que yo haga una audición ¿Para qué y sirve prueba a esto? ver si cabe esta posibilidad. Mi hermano ya estaba aquí hacía años y mi madre es de Galicia y como cubanos todos tenemos una gran unidad a España. Muy pocas veces he escuchado hablar sobre esto, pero los cubanos le decimos a España a la madre patria y lo decimos sintiendo de verdad como que pertenecemos a ella. No nos sentimos como cubanos de una región, sino que nos sentimos como hijos españoles, ¿no? Y existía siempre ese fuego, esa llama viva en mí de querer estar en España, ya que no tenía la alternativa de vivir en Cuba por el sistema político que tenían. Así que nada, toqué, me aceptaron y me vine a España. Pues bueno, acabas de comentar un poco toda tu vida, en lo que, como en muchas vidas es así también, lo único constante es el cambio, Ujú. pero también ha habido una cosa constante en todas esas etapas, que ha sido la música para ti. Sí. Y me gustaría pues, que reflexionemos un poco de cómo la música te ha podido ayudar a pasar momentos difíciles, a conectar contigo mismo y también una parte, como has mencionado, espiritual. Ujú. ¿Qué significa para ti la música en ese sentido? Bueno, eso es una experiencia en cada ser muy particular. Cada quien lo vivimos de diferente manera, ¿no? Tenemos que ver la música a estos niveles cuando se quiere hacer de ello algo profesional y algo que forme parte de tu vida para siempre, como un continuo reto personal. O sea, es una evolución continua, una prueba continua de tu propia persona. Eh, Cuando te planteas esto en cualquier campo, pues claro, siempre existen los logros, las frustraciones, los problemas complejos que tienes que solucionar, la constancia, la voluntad, el no perder nunca la ilusión, el mantenerte, pase lo que pase en el camino, porque sabes que ese es tu camino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh,
hay algo muy curioso que a lo mejor es algo muy delicado mencionar, o a lo mejor puede ser un secreto a voces, que es que cuando alguien que está en el público escucha a los músicos, todo el mundo piensa, ay, qué bonito la música, ay, qué bonito tocan, ¿no? Ujú. Y qué bonito sería yo hacerlo también. Pero claro, nadie es consciente de todo el proceso que se pasa para conseguir dominar un instrumento. Cualquiera el que sea, dominarlo a un alto nivel, como dominar cualquier disciplina a un alto nivel, requiere de mucho esfuerzo, de muchas horas, de mucha pérdida de sueño, de mucha reflexión, también de mucho llanto, de mucho plantearte realmente si tienes que continuar o no. Cuando al final sabes que tienes que continuar, pero llegas hasta ese punto donde te lo planteas una y otra vez. ¿Cuál es la diferencia con otras disciplinas de la música? Que a pesar de tener este eje que acabo de decir, en el que te mueves de superación personal, está la música en sí misma. O sea, la música tiene el don o tiene la magia de poderte renovar. Es decir, físicamente está demostrado que ciertas vibraciones componen la energía y armonizan tu propio físico y también afecta a la parte mental. Por lo tanto, el hecho de estar estudiando y buscando y resolviendo problemas, tocando un instrumento solo, buscando la perfección del sonido, buscando un tono piano, estando contigo mismo, repitiendo una y otra vez, buscando el llevarlo a un nivel mejor, de repente empiezas como a estar en un estado de meditación. ¿Qué pasa? Cuando tú entras en un estado de meditación, lo primero que te piden es que tu mente esté en blanco, como una pantalla en blanco, para que luego tú vayas añadiendo poco a poco las cosas que quieres añadir y luego se te van a ir presentando otras cosas que pueden ser o bien tus experiencias o cosas que puedan venirte dado a tus propias experiencias que buscan o atraen esas cosas. Pues cuando estás estudiando un instrumento a esos niveles, estás estudiando solo y de repente se te empiezan a proyectar imágenes diferentes o bien te visualizas tocando ante el público o bien de repente empiezas a escuchar algo que se escucha de manera muy lejana pero muy cercana al mismo tiempo porque tu concentración es tan aguda que tus sentidos se expanden y se potencian muchísimo. Y eso forma parte también de una experiencia personal muy bonita, ¿no? Que te lo da la música. Y bueno, pues en resumen, hay que echarle valor. Hay que echarle valor porque cuando repites 20 veces algo y no te sale, como un gimnasta, un acróbata o lo que sea, ¿qué haces? ¿Abandonar? No. Tienes que buscar la manera en que salga. Y no todo te lo puede decir tu tutor, ¿no? Si tu tutor te da las bases, ahora tú tienes que saber qué hacer con esas bases. Y bueno, pues eso te hace una persona al final más sabia, más comprensiva, mucho más ecuánime, sabiendo que cualquier situación problemática es temporal, porque esa se va a superar y va a venir la siguiente, ¿no? Pues eso. Para ti la música, por lo que has dicho, es como un estado de meditación. Cuando tú Sí, estás tocando, agudizas tanto la concentración que tu mente se vuelve blanco, o sea, está te en blanco, abstraes te totalmente abstraes en lo totalmente. que estás haciendo. Vamos a abstraernos un poquito. Te hemos traído una sorpresa. Ajá. Willis, A ver, mira, aquí lo que tengo y te voy a pasar. Ah, bueno. ¿Te resulta familiar o no? bueno, en verdad, ¿qué es? Pero explícalo a la Bueno, audiencia. esto es un violín, ¿vale? Es No un es una violín. viola, la viola es un poco más grande. Esto es un violín No es cualquier violín, y ¿no? no es cualquier violín. Este es un violín que me regaló mi padre y me ha acompañado en prácticamente toda mi vida. De hecho, le tengo tanto cariño que no me he comprado otro. Y hay otros mejores. Pero me da el sonido que yo busco y las sensaciones que a mí me satisfacen. Además de que cuando lo miro recuerdo un poco la infancia, la familia,
mi padre trabajando duro para poderme comprar un instrumento en condiciones y cosas así. Sí, es especial. ¿Cuál es la diferencia entre un buen violín y uno malo? Primero el material. El material es importante y de hecho los violines increíbles que hicieron los grandes maestros luthieres tenían su secreto sobre todo de dónde venía la madera, de qué altura, de qué tipo de árbol, de qué tipo de vetas. Luego lo siguiente es el barniz. Ujú. El barniz que también, por ejemplo, este es un instrumento de 1784, si no mal no recuerdo. Y este barniz que tiene es un barniz que está hecho con plantas naturales. Lo tienes que renovar, me imagino, o no. No, la única manera de cuidarlo es no tocarlo mucho, porque con los años se va deteriorando. De hecho, si ves estas partes claras, ya es deterioro de... Si así era el instrumento, como este Oscuro. color. ¿Eh? Aquí no se toca casi por eso. Pero mira ya estas partes claras Sí. de la cantidad de años que el instrumento, a lo mejor de tocarlo con el sudor y demás, van perdiendo el color. Eso es importante en la sonoridad. Y luego, como último, en la construcción. Es decir, las tapas tenían un tipo de grosor particular, pero todo esto de lo que es la parte física se ha intentado imitar y se ha intentado estudiar, más con la tecnología que tenemos ahora, y se ha acercado a que un instrumento suene muy bien a nivel de los grandes instrumentos del pasado, pero nunca con el timbre y el color y esa cosa cálida que tenía, ¿no? O terciopelada que tenían los instrumentos antiguos. Eso lo da la propia madera, que ya está de tantos siglos y de tantos años vibrando, vibrando y vibrando como el buen vino, ¿no? Exactamente. Continuamente se va curando, se va haciendo más flexible y se ondula mucho, mucho mejor. Por lo tanto, transmite un sonido más cálido, más atractivo. ¿Son los violines Stradivarius, estos, por lo menos para mí, los mejores o es una... Bueno, a ver, Es algo que se dice, pero no es real. Stradivarius ha agarrado fama porque un violín vale muchísimo dinero, un Stradivarius. Pero hay muchísimos violines que valen mucho dinero. Los franceses y Guadagnini y hay diferentes constructores que están al nivel de Stradivarius. Lo que sucede con Stradivarius, que es lo que le destaca también un poquito más, es que tenía un timbre muy equilibrado. Es decir, un instrumento que sonaba justamente a la medida ecualizada, si vamos a hablar de ecualizar un sonido, una medida que no se le podía poner pega o que en cuanto a que sonase muy agudo o muy grave o muy profundo, que sé yo, era un sonido casi eh, neutro que podías utilizarlo para potenciarlo en cualquier timbre, ¿no? Eso es lo único a destacar. Otros instrumentos pues sonaban más graves o sonaban más potentes o más metálicos o más brillantes. Pero hay muy buenos instrumentos a nivel de Stradivarius. Y hoy en día también los luthieres hacen muy buenos instrumentos, pero nunca se puede esperar a que suene con el timbre de un Stradivarius. Para eso a lo mejor tendría que pasar 300 años, ¿no? Pero, Y bueno, has mencionado que tú desde pequeño tus juguetes han sido los instrumentos. De hecho, sabes tocar piano, acordeón, violín. sí. ¿Por qué te decidiste por el violín? Bueno, pues el violín... eh, a ver, lo primero, yo conocí el violín por un violinista que tocaba muy bien el violín. El señor, por cierto, en paz descanse, hace poco falleció, violinista cubano, Alfredo Muñoz. Ese señor tocaba muy bien el violín y él era amigo de mi familia. Entonces un día llegó, como tocaba con mi hermano acordeón, tocaba charlas y esto y qué sé yo, sacó el violín, se puso ya a tocar y yo me quedé con la boca abierta. Tenía unos 6 años y medio o algo así. Y yo le dije a mis padres, yo quiero tocar ese instrumento. Me pareció, si puedo recordar la experiencia de ese momento, me pareció algo del otro mundo, como cuando te montas sobre una nave espacial y ves el espacio desde arriba y la Tierra desde arriba, es decir, está fuera de todo, ¿no? De toda posibilidad tímbrica o imaginativa. Esa fue la sensación, es que este sonido viene del más allá y yo quisiera poder sacar ese sonido.
Entonces empecé a estudiar, al mismo tiempo estudié piano. Mi familia, mis hermanos todos tocan muy bien piano. De hecho, hay 2 pianistas profesionales. Y a mí el piano me gusta muchísimo. Entonces lo estudié como instrumento complementario en el conservatorio, pero como si fuese un instrumento básico también, como el violín. Y lo disfruté hasta tal punto de plantearme un día si quería estudiar piano o violín. Pero una vez más me decidí por el violín porque ¿qué particularidad tienen los instrumentos de cuerda frotada? A ver, son tan sensibles, como no tienen mecanismo, que desde la manera en que lo tocas, le presionas, le agarras, lo sientes y demás, así se transmite el sonido. Y así a través del sonido se transmiten las sensaciones al que lo está escuchando. Entonces eso a mí me ganó, ¿no? Es como que tus cuerdas vocales sean tuyas y no porque tú tengas un mecanismo que pulsando el botón haga sonar tus cuerdas vocales, y ya hay un intermediario. Por eso se asemeja con una voz humana, los instrumentos de cuerda frotada, porque al frotar la cuerda, esto digamos es lo que le da aire, hace que vibre la cuerda, se provoca una vibración y un aire que sale de aquí, y depende de cómo tú frotes esta cuerda, así hay una serie de matices y de sensaciones diferentes, ¿no? Eso me ganó. Vamos a ir un poquito más técnico. Si nos puedes explicar un poquito cómo las partes del violín, Claro que sí, cómo yo funciona. encantado. Mira, es muy sencillo. Es una caja de resonancia con 4 cuerdas. Ahora, se ha intentado hacer de una manera estética mucho más agradable visualmente. Y luego allí hay pues cuestiones físicas y matemáticas que corresponden a una mejor proyección de sonido, ¿no? Porque en su época intentaron hacer violines así rectangulares, luego sin estas vueltas. Hicieron muchas pruebas y al final este tipo de diseño cumplió con lo que se esperaba. Entonces, esencialmente, esta caja de resonancia tiene un palito dentro que le llaman alma. Y está muy bien el nombre que se le ha dado, porque sin esto las cajas de resonancia no consiguen vibrar al unísono. Entonces es como un conductor entre la tapa superior, que es una tapa que va a proyectar los sonidos más agudos, y la tapa inferior, que como no sé si se ve en la cámara, está mucho más abombada, y esta va a dar los graves. Luego, tenemos aquí, esa alma va debajo de la patita de este puente, y para compensar los graves, aquí hay como un palito que va pegado a la tapa superior que le llaman barra armónica. Esa barra armónica justamente potencia los armónicos de los sonidos más graves, ¿vale? Y después de lo que es la caja de resonancia, lo demás es mucho más sencillo. Es decir, las cuerdas tienen una longitud, de manera que están afinadas entre ellas con un intervalo de quinta, es decir, hay 5 sonidos entre ellas, y está cortada por un puente que es el que transmite todas las vibraciones de la cuerda a la caja. Y ya está. Hacia breve. Sí. Bueno, he mencionado una de las cosas que a mí también me parecen fascinantes del violín, que es la sensibilidad y la cantidad de factores que afectan al sonido. Y bueno, me gustaría que si pudieses ahora tocar un poco, ejemplificando distintas maneras de tocar y cómo eso va afectando desde la velocidad del arco o la fuerza. Y también, para la gente que no pueda conocer a lo mejor los distintos tipos de arco, staccato y así, porque al final es esto lo que le da tanto juego al instrumento. Bueno, a ver, esto tiene mucho tema. Ya. Va a ser de una manera más... Voy a intentar escoger Sí, sí, algo, sí, sí. algo de todo lo que se pueda decir. Algo que a mí me parece interesante que tienen los instrumentos, sobre todo los de cuerda frotada, algunos de viento también lo tienen, que es la afinación de los sonidos puros. Si los sonidos puros son aquellos sonidos que cuando tú lo tocas, encadena y activa una serie de armónicos. Entonces, no sé si habéis tenido la experiencia de tocar un cuenco. Cuando tú tocas el cuenco, se activan sonidos extras que son los armónicos, y eso da una sensación especial. De hecho, si lo tocas varios, parece que tu mente empieza a volar, porque se expande el sonido de tal manera
que da una sensación espacial. Lo mismo pasa con los instrumentos esto de caja de resonancia. Cuando tú tocas una nota, suenan los armónicos y el sonido ya no necesita ser forzado. O sea, el sonido ya no necesita que sea fuerte, porque los armónicos le van a acompañar y va a hacer que viaje y que se proyecte de manera mucho más natural y más limpia, más nítida, ¿no? Eso por una parte. Luego, el hecho de tú oscilar el sonido le da también unas propiedades únicas al instrumento, porque tienes muchas maneras de hacer que el sonido oscile. En estos instrumentos tenemos diferentes tipos de oscilación que llamamos vibrato, ¿no? Por ejemplo, si vamos a oscilar de manera pequeña, digamos que eso lo escogeríamos para el final de algo que se está tranquilizando o está, digamos, llevándote a una imagen de un lago, de un paisaje, de algo frío, ¿no? Porque estás oscilando la cuerda de manera tranquila. Si yo te toco esas 3 notitas solamente que te he tocado, pero te hago este tipo de oscilación, así que lo que estoy haciendo con esto, si empiezo plano, pero luego muevo y oscilo. Por lo tanto, el sonido se agranda. Yo realmente no estoy abriendo el sonido. Lo que estoy haciendo es agrandando la oscilación. Por lo tanto, el relieve del sonido aumenta y da esa sensación de más intensidad. Luego puedes hacer, digamos, dentro de un ritmo, que eso es importante. Imagínate que tienes un 2x4. Pam, 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 pam. Si haces un vibrato tranquilo, hace guau, 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 ¿no? Imaginemos que tenemos 1, 2 y hace don. ¿Vale? Pero dentro de ese mismo 2x4, esos 2 pulsos, duplicas esa oscilación y te sale esto. Esto ya tiene algo más pasional, ¿no? Sí. Algo más profundo. Pero luego, si tú, en vez de esto, de hacerlo rápido y subdividirlo al tiempo, lo haces más ancho, provocas esto. Por lo tanto, estás haciendo que el sonido sea mucho más grande, ¿eh? Como una persona que se hace más gigante. Y luego, si además tú juegas con diferentes velocidades, como es el caso de hacer, por ejemplo, entonces, claro, ese tipo de oscilación es como si tú estuvieses dando emociones. Si tú le estás diciendo a alguien, si nos inventamos un guión a lo que acabo de tocar, puedes decir, es que yo añoro ese momento en que te conocí. Sin embargo, ahora ya no te veo. ¿Por qué? Porque no estás aquí, pero seguiré siempre recordándote. ¿No? Por lo tanto, se queda como un final abierto, ¿no? Sí. En suspenso, pero abierto. Esto ayuda. Luego hay cuestiones tímbricas y luego hay lo que se llama, lo que dijiste del arco, que es la dicción. El arco lo que hace es, como nosotros tenemos sílabas en las palabras, el arco hace sílabas. Si este sonido, si lo convertimos en sílabas, hacemos ¿entiendes? Aquí ya yo... Si vamos a llevar esto... Es como si diríamos... Pues, vente aquí corriendo y vente para acá. ¿Me entiendes? Es decir, hay una agitación de repente, ¿no? Pues,
Muy bien. No te queremos... Bueno, le vamos a quitar el violín, pues vamos a continuar con la entrevista, pero bueno, estaríamos escuchando aquí todo. Perfecto. A mí lo que me apasiona de lo que hemos experimentado ahora con tocar varias notas y que tú en tu cabeza te imagines una historia y sepas articular una composición, un pequeño fragmento de música. Yo estudié fagot, ¿vale? En el conservatorio y personalmente me sentía como un intérprete, ¿no? Simplemente interpretaba lo que me venía. Pero tú vas más allá, ¿no? Eres capaz de improvisar, eres capaz de crear música de una forma intuitiva, ¿no? ¿Qué crees que se necesita para improvisar? ¿Se necesita una base, como hemos discutido antes? Bueno, lo primero es el concepto que tienes sobre la música. Es decir, la música no es lo que está en la partitura. La gente se piensa que cuando aprendes conservatorio o aprendes académicamente a tocar la música, todos piensan que la música es lo que lees. Y lo que lees son símbolos, eso no es música. La música eres tú. Entonces, cómo tú te manifiestas a través de la música es lo esencial. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? El maestro te da forma para que tu gusto y tu relación con la música sea de buen gusto. Es como, llévalo a la parte de la educativa. ¿Cómo educas a un hijo o cómo educas a un niño? Pero un niño te le puede enseñar, siéntate bien y ya está, ¿no? Pero claro, me siento bien, ¿por qué me voy a sentar bien, no? Pero si tú le dices, mira, siéntate bien, porque de esta manera si te acercas a la mesa, no te manchas los pantalones y así tienes más a mano. Entonces, él empieza a conceptualizar eso y luego lo puede manejar para otro tipo de alimentos. La música es lo mismo. Tú le enseñas cuánto mide un do, cómo se marca, cómo se tocan las notas, pero luego le dices, mira, esta nota, fíjate cómo suena, diferente a esta. Y esta se presta para hacer tal timbre. Y esta, si le das este tipo de dinámica, te lleva a esta otra que te eleva y te da esta sensación. Entonces, al tener ese tipo de experiencia, él va conjugando esta experiencia y un día le invitas a que se salga a la partitura y que cree sus propias experiencias, no la que ha escrito un compositor. Entonces, ponte a tocar a placer, ponte a hacer cosas, invéntate melodías, partiendo de tus experiencias, intenta volcar esas células, esas pequeñas melodías que tú has aprendido de experiencias de otros maestros o compositores, crearla a partir de ahí y desarrollarla. Y yo creo que eso sería un buen comienzo para la improvisación, o al menos para desarrollarte como músico, ¿vale? Por dar una idea, una de las ideas que puedo dar. O sea que una de las claves para poder improvisar al final también es tener una base técnica mínima, esencial, ¿no? Para poder construir y focalizar también en tus ideas y cómo suenan y cómo te... Mira, no sé si se ajusta mucho el ejemplo, pero nos podemos hacer una idea con ello. Los cantantes, ¿vale? Existen cantantes que muchos no saben música, pero cantan. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les ha hecho decidir cantar? Además de tener una voz el instrumento que le permita, pues, el deseo de cantar, primero. Y luego lo segundo, va a transmitir el canto según su vivencia o según su visión del mundo, ¿no? Sí. Entonces, esto es igual, es decir, tú puedes tener una base muy técnica, pero empezar a hacer música igual, ¿vale? Y ya de ahí depende de lo que hasta donde quieras llegar, ¿no? Entonces, ay, esto me sale muy bonito. Ya lo voy a dejar porque ya me sale bonito. No, a ver si a lo mejor otra melodía te sale bonita. O si no, oye, no sé, grábate un teclado, una armonía y toca sobre ella. O no sé, hazle un regalo a tu novia y crea una melodía y regálasela. No sé, todo eso te va desarrollando como creador, ¿no? Como más bien creativo, tu creatividad. Y bueno, hemos estado hablando de música. Vamos a dar un paso un poco más arriba. ¿Cómo definirías tú qué es el arte? Porque al final, la pregunta que me hago es, yo llego al piano, toco cualquier música y ya, o sea, toco cualquier combinación de notas y eso ya sería arte o no, o sea, o música en este caso. Sí.
Bueno, a ver, el arte como tal está sujeto a propiedades matemáticas, físicas, al orden natural, a la forma, a la esencia y al aprendizaje intelectual del principio de la humanidad, si es que sabemos dónde está el principio, que todavía se está averiguando, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con el arte. Si nosotros partimos de una serie de patrones en el que nos movemos y allí intentamos jugar con esos patrones e inventar uno nuevo, pero partiendo de un patrón anterior. ¿Qué sucede? Que existe una tendencia, un pequeño grupo que quiere romper todos esos patrones. Entonces, claro, tú no puedes decir que el agua es arena, ¿no? Y la puedes tirar contra un metal y decir, mira, suena como arena, sí, pero sigue siendo agua y sigue siendo lo que es, ¿no? Entonces, como algo experimental está bien porque a lo mejor eso te lleva a otra visión, a otra perspectiva, pero como algo objetivo, yo creo que es un poco irse por una paralela. Yo creo que el arte en sí mismo se proyecta en base al orden natural. Muchas veces yo explico que toda composición, esto está en el idioma, está en cómo se construyen las casas, es decir, está en todo lo que hace el ser humano. Muchas veces explico que lo que se construye musicalmente tiene que ver con cierto orden matemático también de la naturaleza, ¿no? Intento explicarle que no solamente es cuestión de sonidos, sino saber ordenar esos sonidos de manera que la cuenta final tenga una forma, tenga una esencia, un desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, tú defiendes que el arte tiene límites, que no todo es arte. No, es ilimitado, pero siempre y cuando partimos de aquellos que lo han llevado a un nuevo nivel. Lo que no podemos es partir de cero. Bueno, Pero como tú se ha cansado de hacer un coche así. Yo voy a hacer un coche pero con las ruedas al techo. No, dice, vale, pero ¿cómo te va a funcionar eso? Pues no, va a funcionar de tal manera. Voy a hacer que se suspenda en el suelo, pero las ruedas en el techo te va a dar la impresión que el coche está al revés. Pero va a ser súper guay, porque el coche está al revés, pero si después se va a moverse, ¿entiendes? Es decir, vale, estás creando otra cosa, pero no estás partiendo de lo esencial, que es el coche, ¿no? Como el coche tiene que estar con las ruedas abajo o sin ruedas, pero con la forma aerodinámica que permite, según nuestras condiciones en planeta Tierra, que se desplace con más facilidad. Pues yo creo que a veces con el arte se juega esto, pero yo creo un poco para buscar otro horizonte, ¿no? Como encontrar un nuevo planeta dentro de tu planeta. Pero si vamos a lo convencional, no hay límites, no hay límites como no hay límite en la ciencia y no hay límite en nada de lo que nos proponemos. Ya, yo creo que es que el problema que hay también es que mucha gente no o sea, ha malinterpretado lo que la libertad llega a ser. La libertad no llega a ser caos y poder hacer lo que uno quiera, sino al final como entender con cierto de lo que ya otros humanos han vivido en el pasado y han aprendido y han llevado eso, como tú has dicho, a otro nivel, cómo vamos aprendiendo de ello y aprendemos de ello y lo empujamos un poco más, pero no queremos romper con todo lo que ya se ha hecho y ese concepto de libertad de querer romper con todo, que al final yo creo que solo nos llevarán a perro. Eso se ve muy claramente en la tecnología, ¿vale? Porque pues, la tecnología o funciona o no funciona. Entonces tú no puedes romper con, con, con aquello que hace que las cosas funcionen, ¿vale? El arte, claro, sí, el arte puede ser subjetivo. Si hago un sonido raro no pasa nada, pero si tú haces una conexión rara y explota aquello o se quema, O sea, sí que pasa. Eso es. Entonces, si la falta de monitorización o la falta de observar realmente si algo está mal o no, puede ser como algo que para el arte es una desventaja, ¿no? Para discernir si debemos ir por ahí o no debemos ir por ahí. Falta ese choque con la realidad. es un tema complejo, porque mira, si metemos todo, lo que son todas las vertientes o las experiencias artísticas y que cabemos todo, hay mucha diversidad de enfoques,
¿vale? Es decir, ¿qué es el arte? No es más que, así dicho muy superficialmente, son tus vivencias, son tus experiencias, es tu concepción del mundo. Entonces, si para ti el ruido es una concepción buena del mundo, pues vas a crear música con ruidos, ¿vale? Y si para mí el sonido limpio y transparente es mi concepción del mundo, porque me gusta el sonido de los pájaros, pues voy a crear música en base a eso. Si no te vas a compositores como Dvorak o Sibelius, que prácticamente su música encierra, o Grieg, encierra como lo que ellos se nutrían de la naturaleza, ¿no? Ujú. Parece que estás viendo un bosque, que estás viendo las montañas. Esa era su concepción, pero luego te vas a Gershwin o te vas a Bartók y ves ahí a la gente bailando en los pueblos, dando zapatazos Entonces, eh, hay cabida para todos, pero yo creo que nunca sin perder de dónde venimos. Eso yo creo que sería, no se puede cortar ese cordón umbilical, ¿no? Sí, me parece una buena metáfora para describirlo. Ahora queremos pasar a un otro bloque, ¿no? Vamos a ver. La pedagogía, Ajá. porque actualmente también impartes clases bueno, pues yo creo que tu carácter es muy pedagógico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Impartí mucho. Impartiste mucho. Eh, bueno, nosotros también, ¿no? Hemos tenido profesores que describiríamos como malos y algunos que te marcan la carrera. Por ejemplo, yo, pues, no sé, quería ser médico hasta segundo bachillerato y llegué en un momento que me encantó la economía y un profesor que fue bueno y cambié de opción, ¿no? Y ahora me dedico a ello. Entonces, la pregunta es, ¿qué claves tú crees que definen una buena enseñanza por un profesor? O sea, ¿qué es un buen profesor también? Bueno, lo primero que tiene que tener un buen profesor es vocación, ¿vale? Nos vamos a encontrar con muchos que enseñan, pero que no se tienen que dedicar a la enseñanza. Es decir, cuando uno enseña, uno tiene que estar enamorado de lo que uno enseña, para transmitir esa energía y esa pasión a aquel que te está escuchando. Lo segundo es darle la confianza suficiente a aquel que está aprendiendo y seguridad de que lo pueda hacer él también o pueda aprender también lo que se le está enseñando y mucho más, si la apasiona y le interesa, ¿no? Pero sobre todo también despertar en esa enseñanza las ganas de explorar, de buscar, de probar y de estar oscilándose entre el ensayo y el error. Es decir, ensayo esto, no me sale, pero sigo ensayando para que me salga. Y luego, saliéndome esto, sale otro error. Y entonces esos dos hemisferios o esos dos campos con los que se están moviendo es lo que mueve la esfera del aprendizaje. Y una vez que aprendes o enseñas a disfrutar esto, que a través de los errores descubres algo nuevo y no solamente a través del ensayo práctico, yo creo que ya es un buen comienzo, en mi opinión. Sí. Yo, de hecho, ligaría lo que acabas de decir con algo que creo que es muy importante que un buen maestro también tiene que transmitir a su aprendiz, o alumno, profesor, lo que llamémoslo como queramos, que es también que sea un poco autodidacta uno mismo, que es, porque creo que al final yo me puedo ver reflejado en lo que he estudiado, al haber estudiado matemáticas, ha sido mucho de que sí, bueno, voy a una clase, me dan unos apuntes, pero al final soy yo el que, con todos los recursos que tenga, intento entenderlo, un día pues no lo entiendo, vuelvo a otro, que intento otra cosa, entonces creo que también, ¿no? Y una de las claves de un buen profesor es incentivar el autoaprendizaje. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que uno puede llegar a saber? Porque claro, el problema que muchas veces tenemos como aprendices es que no sabemos por dónde ir. Y entonces, ¿qué crees que es mejor? ¿Prueba y error o no? ¿Cómo preguntar? ¿Cuáles crees que son las claves para que una persona pueda aprender a ser casi autónoma y enseñarse a sí mismo? ¿O no puede ser posible eso? Bueno, sí, claro que sí. Bueno, no sé si llamarle clave porque no es ningún secreto. Es una experiencia que todos tenemos. Es que aprendes a resolver tu propio problema. Pues así es decir, el que te guía te da las pautas, pero luego esa pauta es una pauta estándar. No significa que le funcione a todo el mundo.
Depende de qué tipo de inteligencia tú tienes, depende de lo que tú consideres práctico o no, o depende si tú consideras que eso sea un resultado que se encaje a tu manera de ver un resultado. Entonces, si no te gusta así o no tiene nada que ver eso contigo, tienes que buscar tus propias maneras, tu propio resultado en base a problemas que te has planteado, ¿no? En cuanto a la música, por poner un ejemplo tonto, por decirlo así, tú tienes un pasaje, ¿no? Tienes allí algo bonito, algo que tiene cierta complejidad. El maestro te dice, estudiarlo despacio, ¿vale? Lo típico. Giran sí, pero despacio, bueno, ¿sabes? En el estudio despacio, ¿y qué sale? Es decir, ¿qué hay cuando tiras el microscopio? ¿Qué hay en ese pasaje que tú tienes que ver despacio? Entonces, puede ser que el libro del maestro sea estudiarlo despacio para que veas lo que realmente hay dentro. Y una vez que lo veas, entonces yo te voy a indicar lo que tienes que ver, añadiendo las experiencias de lo que tú has visto. Yo pienso como cuando enseñas a un niño que tiene que tender su cama, tiene que ser ordenadito y demás, y así empiezas a ser un poco autónomo. Cuando enseñas una disciplina, también tienes que dejar un margen para que el otro haga su trabajo. Por eso soy mucho de decir que en una clase siempre un 50% lo pone un profesor y el otro 50% lo pone el alumno. Con respecto a eso, yo creo que, o sea, todo lo que hemos estado cubriendo es 50% del alumno también. Y mucha parte de la enseñanza, de ser autodidacta, requiere de paciencia y de mucha introspección y tratar de descomponer los problemas en pequeñas partes y resolver problemas, como decías tú. ¿Has notado en las nuevas generaciones en las que, bueno, por ejemplo, nosotros estábamos en el instituto, ¿no? Y nosotros, yo creo que los móviles salieron, el iPhone, Sí. que yo creo que es el comienzo de los smartphones, salió cuando nosotros teníamos 7 8 años, ¿no? Entonces, anteriormente no estábamos tan pegados al móvil, ¿no? Pero actualmente creo que hay como una inmediatez, todo el mundo requiere una inmediatez que da las redes sociales y da la tecnología que puede impactar en esto. ¿Cómo lo ves tú y cómo has visto que, sí, que las nuevas generaciones han evolucionado en eso o han cambiado con respecto a otras Bueno, a ver, en la eso, adquisición de por otra conocimiento? parte, tengo un poco nuevo que decir porque creo que es evidente, se ve en todos lados, se habla cada vez más rápido, cada quien quiere llegar a los sitios más rápido, todo el mundo quiere que le faciliten las cosas o pagar para que le faciliten las cosas y no tener que hacerlo ellos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo que no se dice una y otra vez es que cada tarea lleva su tiempo. Es decir, no todas las tareas son lentas ni todas las tareas son rápidas. Si cada tarea te exige un tiempo para procesarla. Y ahí es donde realmente creo que erramos, sobre todo los más jóvenes, piensan que se puede hacer todo rápido y dejan de disfrutar realmente lo que es el proceso de descubrir en cada paso de manera meticulosa lo que se está aprendiendo de manera lenta, ¿no? Eh, el hablar de los móviles, hablar de la inmediatez, hablar de la falta de autocontrol, que todos sabemos porque los dispositivos te generan una dopamina hasta un punto de que tú lo que quieres es hacer algo, un esfuerzo mínimo y inmediatamente buscar resultados. Eso ya lo sabemos, pero yo creo que se instruye muy poco en dar ese manual de conocimiento de cómo funcionamos y cómo deberíamos de manera práctica funcionar ante cualquier actividad. Yo creo que muy pocos se detienen a pensar cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos emocional, psicoemocionalmente, ¿no? Eso afecta a nuestras tareas, porque significa que si tenemos una perspectiva de nosotros, de que haciendo algo, por ejemplo, lo vamos a resolver en X tiempo, ya vamos mal. Pues no funcionamos así. Es decir, el tiempo que se va a llevar va a ser el que se va a llevar. Sí. Y eso no lo sabes tú ni lo sabe nadie, si lo quieres hacer bien. Y bueno, por ahí yo creo que va un poco la desconcentración que tenemos, la superficialidad
y sobre todo la frustración. Por hacer un paréntesis, yo estoy haciendo artes marciales con un vecino mío, un profesor de Wing Chun, el señor está muy bien preparado. Y ayer me enseñó una serie de movimientos que yo me partía de la risa, porque te la pasas muy bien, ¿no? Es decir, es un movimiento que tú estás en una postura en que tienes que parar cada puño que te lanza, cuando hace el puño por dentro, cuando hace el puño por fuera. Entonces tú tienes que ver cuando él te lance, con cuál vas a parar cuál, según qué mano y en qué posición y demás. A ver, yo le decía, madre mía, en la que me he metido, ¿no? Y él se ría y yo me partía de la risa porque claro, se me lanzaba, es un tío que es más grande que yo, así, se me lanzaba como primero uno haces así, ¿no? Pero claro, luego él me comentaba, o sea, me encanta darte clases porque te la pasas bien y te comprometes y demás, pero no te puedes imaginar la cantidad de alumnos que se frustran, que les enseño un poco ya y como no les sale, abandonan. Y volvemos a tocar el mismo tema, ¿no? Es decir, yo he tenido esa sensación de sentirme inútil, de no saber qué hacer, pero como ya tengo una experiencia previa, a mí mismo me digo, tranquilo, dale tiempo, ya saldrá, ¿entiendes por qué? Porque has hecho otras cosas, que has llegado a ese punto, donde a lo mejor estás aprendiendo un idioma, te metes 3 meses, no te sale nada, y al cuarto mes de repente empiezas a hablarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que falta un poco en el aprendizaje. Sí, también uno de los problemas al final es siempre enfocarse en el objetivo solo y no en el proceso de cómo vas a llegar a ello Por supuesto. y disfrutarlo. Y al final consigues un objetivo, muy bien, y después de ese objetivo pues, solo vas a ir viviendo tu vida de objetivo en objetivo y al final la mayor parte de tu vida, que es el proceso de ir de un objetivo a otro, no lo disfrutas. Solo estás constantemente obcecado en el objetivo. Que al final también parte es la cabeza de uno mismo decir, no seas tan materialista con que no solo lo importante son los objetivos siempre, es también el proceso en uno mismo. Eso siempre, es decir, uno siempre, un libro de esto de autoayuda, una vez leí que es muy importante esto que acabas de decir del objetivo, porque si tú te desvías un poquito nada más, eso a largo plazo es un ángulo inmenso de desvío, ¿no? Es como te poner el ejemplo de un navío, ¿no? De un barco. Si te desvías un poquito, terminas en otro continente. Pues la mente es igual. Es decir, hay que estar fuerte como un junco ahí siempre, visualizando hacia dónde vas y cumpliendo con todos los retos que supone esto, ¿no? Eso es importante, sí. La última pregunta ya de pedagogía, que yo también la he sufrido mucho, es ¿cuáles crees que son las claves para una buena educación en cuanto a la música? Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas importantes que en mi caso no tuve es saber conectar los gustos de la persona que toca un instrumento con lo que toca. No solo, yo qué sé, no solo tocar música clásica de hace 300 años o 400 años con la que no tienes ningún tipo de conexión y también traer, pues eso, cosas más populares, dependiendo de la cultura. No sé qué otras claves consideras que también puedan ser a lo mejor importantes para que alguien tenga una buena educación musical. Bueno, mira, es también como todo, es decir, todo parece más sencillo de lo que realmente. No es tan sencillo si quieres profundizar en cualquier asunto. Tenemos que tener en cuenta que existe una gran diversidad de inteligencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, pude ver con, dentro de mi ámbito cómo la escuela soviética en su momento sacaba muy buenos músicos, pero era un 10% de todos ellos, porque el que encajaba en ese método le iba bien y el que no, fuera. Entonces, es una demostración, ¿no? Práctica, De que no hay una mal. que no es así como funciona. Es decir, tú puedes tener un buen manual, un buen método, pero los seres humanos somos mucho más variados y tenemos un sistema de pensamiento diverso. No es exactamente como a alguien se le ocurre que esta fórmula funciona y allí tienen que ir todos. Entonces yo creo que lo más importante es que el profesor tiene que detectar esa manera en la que piensa en que funciona esa inteligencia para saber aplicarle
De hecho, en las clases, imagínate tú un profesor, una clase de 15, 20 alumnos explicando lo mismo para todos. Lo idóneo sería que hicieran participar a todos, a irles conociendo a todos, qué es lo que realmente les ha llegado a la información de la clase y que cada uno de ellos exprese su visión de esa perspectiva y reforzar esa visión aumentándola, no erradicándola, ¿no? Porque ahora mismo yo te toco el violín y tú me puedes decir, ay, eso me suena a una música celta. Bueno, yo estaba pensando en un tema de Mozart, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, hombre, no, estás loco, ¿qué va a ser eso celta? No, lo que diga, pues sí, fíjate que sí, que a mí también me ha transportado eso. Pero mira, que Mozart sin darse cuenta Ha hecho música ha celta. hecho música celta, ¿no? Y ya, eso ya te abre. Sí, Mira, te separa. Mozart, mira, música celta. Bueno, pues a lo mejor Mozart hace cosas que me gustan también como la música celta. ¿Entiendes? En ese sentido, sabiendo cómo funciona cada mente, ahora claro, se hace difícil en un grupo grande, pero en cuanto a la música, como es un trabajo individual, y por eso es una de las carreras tan caras, porque pagas un profesor una hora para enseñar a un solo alumno. Es obligatorio tener eso en consideración, ¿no? Muy interesante. Yo ahora vamos a transicionar un poco hacia... No vamos a continuar con esto. Estaba escuchándote y digo, claro, o sea, hay distintos tipos de música, ¿no? O sea, la celta, la Mozart, y todo te puede, claro, como llevar a... O sea, cada uno tiene un sentimiento, ¿no? Cuando escucha una canción. Pero esa diversidad de canciones, de estilos de música, cada vez es menor actualmente. Los jóvenes, por lo menos nosotros, lo único que escuchamos actualmente es reggaetón en las fiestas y después un género pop. Que se podría describir que son ritmos sencillos, ¿no? Es una música sencilla. Con que son dos preguntas. Primero, ¿por qué crees que hay esa homogeneización de la música? Y segundo, ¿por qué transicionamos hacia ritmos tan sencillos? Bueno, aquí tiene mucho que ver la tecnología. A ver, yo como tuve la suerte de ver toda la transición de los 70, 80, 90 y actualmente me he dado cuenta que la tecnología ha influido en que la música popular, por decirlo así, sea muy comercial. Sea una música que tú crees para 2 o 3 meses y ya va a la siguiente pista. De hecho, hay ritmos de batería que son un cortapega. Es decir, escuchas una música, la otra y tiene el mismo ritmo de batería y la misma armonía y en el mismo tono. Si a eso le sumamos que ya hay programas inteligentes que tú te puedes crear tu propia música y ya puedes cantar desafinado, que el programa te afina y te mete ahí, pues claro. Pero ¿eso realmente es una música bien elaborada? No. Es una música comercial, ¿no? Como hacerte un caramelo dulce, te lo envuelve y ya está. Pero eso es un postre de repostería bien sofisticado, no. Entonces, bueno, como todo, si te puedes consumir una bolsa de patata mala de 50 céntimos o hacerte unas patatas ricas o comprarte una artesana de 5 euros, ¿no? La música es igual, es un acto de consumo también. ¿Qué sucede con esto? Que al globalizarse el mundo, esto llega a más y se generaliza más. Yo me acuerdo en mi juventud de 12, 13, 14 años, había una música malísima, te voy a hacer un chiste ahora, pero no sé si a ti te sonaba una que hacía tom, 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 tom. No, ese no, porque ese es Queen, no, espérate. No me acuerdo cómo hacía el bajo, eso no, me respeto. No, pero hay una que hacía así como... Y nosotros bailábamos así que parecíamos como gambas fuera del agua. Y eso era lo máximo, lo máximo. Imagínate si eso se hubiese globalizado, qué castigo, porque no había ni canto. Era un rap súper cutre, eso sí. Entonces, claro, ahora
comparado con eso, ahora ya le ponen colchón, tienes sonido cuatrofónico y tienes la voz que está filtrada y por lo menos canta afinado, o sea, ¿me entiendes? Entonces, es una música para los que están creciendo, para los adolescentes o los más jóvenes. A medida que tú vas creciendo, vas buscando más. Ujú. Y dudo yo que, bueno, pues ahí, ¿vale? Es decir, que alguien con 30 años está escuchando reggaetón, ese todavía no ha crecido. ¿Me entiendes? O desconoce cuánta música hay. Los que ya van creciendo van buscando a los clásicos, a los grupos de rock clásico, a los Beatles, a las baladas típicas, que se van retomando y haciendo remix y se van haciendo nuevas versiones, pero son canciones ya que tienen otro tipo de letra, ¿no? Y ese es el fenómeno, pero yo creo que va a ocurrir siempre. Ocurrió en mi época y ocurre ahora y la diferencia es que se ramifica de una manera global, que parece que lo escucha todo el mundo, Mm. pero es temporal. No creo que tengamos 50 años de escuchar. Yo no aguanto el reggaetón porque, sobre todo porque es tan monótono, es tan igual que me aburre. Ujú. No es porque yo escucho toda clase de música. Y no digo que exista música mala o buena, digo que existe música. Ahora, hay una música según el sitio. Si yo me voy a bailar y estamos entre amigos y nos echamos una copa y me ponen reggaetón, yo me pongo a mover el esqueleto. Me parece fenomenal. Pero si estoy sentado en el sillón de mi casa, si me pongo reggaetón, eso no. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Un chaval que se acaba de comprar un cochecito, Mm. que está presumiendo, que si yo, y quiere que todo el mundo le vea, pues se pone el reggaetón, pum, 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 y ya está, y se siente El rey dentro del de un mambo, colectivo, totalmente, ¿no? sí. Pues eso, para eso es la música, para unirte a un colectivo también. Pero está Bueno, claro que eso. no. No se lo puede llamar eso música de nivel, está claro. Bueno, yo creo que ya para concluir en cuanto a preguntas, no, ya no es una pregunta, también es reflexionar un poco de la relación entre las matemáticas y la música. Y bueno, también para mí, ya antes de que tú puedas dar tu opinión, al final para mí lo que yo he estudiado de matemáticas, para mí ha sido también como un acercamiento a Dios, pero no a Dios entendido como de una religión, sino como a esa inteligencia natural que hay en la que observamos Sí. en los patrones, en la naturaleza, no necesariamente con unos valores asociados como se entiende. Y creo que al final música y matemáticas en ese sentido son como distintas aristas de una misma cosa, Por supuesto. de esta gran divinidad, no sé. Sí, sí. Bueno, por supuesto, la música es matemática, pero también nuestra vida es matemática. Existen los ciclos, Sí. ¿no? Es algo matemático. Existe el tiempo, que es matemático. Existe la forma que está llena de matemáticas, las atracciones, la energía que entra en la matemática está en todo. Y claro, la música no se queda afuera. De hecho, la música es un reflejo de nuestro sistema intuitivo matemático. Una vez vi en un programa de estos, de que sale un mago por la calle haciendo cosas y demás, y hizo un experimento muy curioso que, ay, ¿cómo era? Metieron en un recipiente eh, muchas bolas de chicle, ¿no? Entonces cada uno decía aproximadamente lo que creía que había dentro de ese recipiente. Y al final, cuando juntaron todos estos números, dio casi exacto el número de lo que había. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros intuitivamente podemos medir distancias, podemos decir qué cantidad o qué cifra hay de un punto al otro, o cuánto podría pesar cuando agarramos algo. Por lo tanto, yo creo que la matemática está en nosotros. Entonces, cuando llevas esto a la música, existe el pulso está dividido en el espacio, dentro del tiempo. Entonces, eso ya forma parte de dividir algo, forma parte de una matemática. Y como tú divides de manera diferente esto, hasta el punto que le das una forma a una nueva manera de dividir algo, pues también sigue siendo matemática. Y
Sí, simetrías también en las partituras, secciones que se repiten, que no... Efectivamente, arquitectura de la propia matemática, ¿no? La matemática te crea una arquitectura para transmitirte una forma, porque si no sería todo etéreo, si no podríamos percibir forma de las Es, cosas. yo La también lo digo, del es... mundo. Sí, al final es... De hecho, bueno, aquí lo dice en esta taza, ¿no? Esta frase que dice que las matemáticas es el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. Y la dijo Galileo. Y es algo que creo que es que al final las matemáticas es como nuestro lenguaje para entender todo lo que nos rodea. No se limita a una cosa u otra, es así de general. Por eso luego hay tantos ámbitos dentro de la propia matemática y... No sé. Si agarras el cuerpo humano, estamos en dos partes, los estos, los otros, los otros, los otros, y hay matemática en todo. Sí, es fascinante para mí también, no sé, el ver cómo cosas tan aparentemente dispersas para mucha gente, ¿no? Después, y vuelvo a la idea de Dios al final, de que al final nosotros creamos divisiones muchas veces de muchas cosas, desde religiones, ideas políticas, pero que al final es como un todo uno en ese sentido, no asociándole ningún tipo de valor o no, pero como esa idea que recurre muchas veces, no sé. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, al 100%. En lo que dices. Yo, de hecho, creo que se desatienda mucho a las matemáticas, no se da de forma práctica. La matemática es esencial. Para mí, una de las cosas en la integridad del ser humano son las artes. Dentro de las artes, yo creo que la disciplina más completa es la música, este, las matemáticas dentro de las ciencias. Yo creo que es esencial. Y luego lo que es la parte deportiva, ¿no? Porque eso te trabaja la mente, el espíritu, la parte física. Y si estás bien físicamente, tu mente está sana y está bien para poder aprender con más fluidez. Pero vamos, sin lugar a duda, yo creo que sabemos muy poco de matemática práctica. Seríamos muchísimo más felices. Sencillamente, oye, ¿cuántos kilómetros? No, yo consumo tanto gasolina y todo va a Sí, todo va más rápido, sin necesidad de exactamente. sacar cuentas Sí, de hecho. móvil y demás, sencillamente, porque funcionas así, funciona con mente Y de cálculo. Ya, pero lo único que me preocupa es que no sé hasta qué punto la sociedad está avanzando hacia menos matemática y más automatización y que se dé todo por sentado. También, de hecho, es uno de los motivos por este proyecto, que querer fomentar esa curiosidad, Espíritu, sí. ese buscar, ese no que te lo dé un ordenador ahora mismo que, bueno, no sé, con el ChatGPT te da respuestas, te puede resolver problemas matemáticos muy complejos, pero claro. ¿Hasta qué punto, sabes, vamos a hacer que basar todo en que un ordenador te diga una cosa y no... Es que todo este cambio yo pienso que es muy nuevo. Todavía está muy fresco. Es decir, la tecnología se inventó siempre para facilitarte las cosas y que tu energía fuese desempeñada en cosas nuevas, ¿no? Y crear cosas nuevas, útiles para seguir avanzando y desarrollándote. ¿Qué es lo que sucede con este cambio tan repentino? Que la gente no sabe exactamente para utilizar qué tipo de tecnología. Entonces, claro, le da un mal uso y te acomodas a que te resuelva algo que no te va a resolver. ¿Me entiendes? Es lo típico. Alguien se compra un dispositivo y piensa que por comprar un dispositivo ya va a manejar el dispositivo y ya es lo que el dispositivo dice que va a hacer. Pero necesitas estudiarlo, o sea, aprender a cómo trabajar con él y saber qué vas a hacer con él para el proyecto que te has planteado. Sí. No, nosotros lo hemos experimentado con ChatGPT para este podcast. Realmente sirve para pues, adquirir información sobre temas que queremos saber en preparación, pero cuando tú le preguntas preguntas para hacer en una entrevista, no consigue, aunque tú le pongas un prompt. Un prompt es como un set de instrucciones, ¿no? Para crear un perfil. Sí. No capta los valores que nosotros hemos querido transmitir y al final nos ha resultado inútil para ese tipo de Pero uso. no puede ser tú. Exactamente, no eres tú, no eres todo lo que tú quieres transmitir con este podcast y cómo estructuras las preguntas
con respecto a eso. Para finalizar, podíamos... Si puedes, nos tocas algo para acabar una así, canción que una te guste. recuerde a esta situación, por ejemplo. Y aquí pondremos... ¿No? Pondremos, yo qué sé, para... Bueno, pues hay muchas canciones, muchas melodías, pero voy a intentar tocar una que conocen todos, que es popular. Ujú. La hizo popular una película. A ver si la reconocen. Ah, esa suena. Ole, A mí me ole. suena, Sí, pero sí, ¿eso sí. de qué? Oh, no, 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 no. Eso es una escena No de me una acuerdo película clásica de los frijoles mágicos de Jack, algo así, donde una niña está cantando. Sí, yeah, sí, 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 sí. Sí, que luego hizo la canción un hawaiano. Claro, Famosa, con la con el ukelele. y otra vez se hizo famosa la canción. Sí. Sí, bueno, se conoce un poco, sobre todo por las nuevas generaciones, por el hawaiano este. Eso es. Así Ya decía yo que me sonaba y digo, ¿por qué? que lo hace para un chichic, un chic, un chichic, un chic. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimas Pues gracias. muchísimas gracias. Nada, un placer. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.